compartirles algo bien cortito. Como ustedes saben, en la programación que me han enviado, supuestamente iba a dar hoy día el mensaje mi esposa. Sin embargo, por todo lo que ha estado organizando, ella me pidió que yo trajera el mensaje, más o menos con lo que Dios le había dado a ella. Y quiero que leamos, para empezar, Juan 1. Versículo 12 y 13. Dice: mas a todos los que le recibieron, les dio potestad o autoridad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. Amén. Entonces, creo que es importante entender el tema de nuestra salvación, amados hermanos, porque en la mayoría de las iglesias muchas veces se ha predicado la mentira, digo yo, entre comillas, de que si dices una oración y dices una frase, eres salvo. Repite esta frase que está, ¿cierto?, en Romanos 9, donde dice: si confesares en tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. Por lo tanto, si haces una oración, si vienes al culto, si cantas, si oras, eres salvo. Y aquí nos dice otra cosa, que para ser hijos de Dios necesitamos ser engendrados de Dios. Y ese es un milagro. Eso no lo puede hacer el ser humano. Eso yo no lo puedo imitar. Porque la imitación de eso se llama religión. Amén. Entonces, hay dos cosas. Primero, ver si realmente yo he nacido de nuevo. Y ver también si realmente yo vivo como una persona que nació de nuevo. Porque yo puedo ser, no sé, ¿cómo se llama? Chileno, pero me puedo comportar como alguien que no es chileno. Rompo todas las leyes que hay en Chile. ¿O no? Entonces, igual en el reino de Dios, Dios ha abierto las puertas del reino de Dios de una forma que cualquiera puede entrar. Y es más, en Juan 3 dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero hay otra parte que muchas veces no leemos, que está en Juan 3, 16, en los versículos que siguen, que dice en el 17: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, más para que el mundo sea salvo por él. ¿Cuál es el propósito de Dios? Salvarnos. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces nosotros no queremos ser salvados o no sabemos que tenemos la necesidad de ser salvados. Y no nos importa, porque no entendemos nuestra real condición desde el punto de vista eterno. Por eso que es necesario que venga la luz del Evangelio, la luz de la palabra, que nos abra los ojos para que nos demos cuenta en qué condición estamos. Porque como seres humanos no tenemos esa capacidad de darnos cuenta por nosotros mismos, ni siquiera la condición a la que va la humanidad, que es la condenación, de una manera irreversible. Entonces, como no nos damos cuenta de eso, vivimos nuestra vida como se nos da la gana, porque no tenemos esa luz. Pero el Señor nos viene a dar luz de nuestra condición y a decirnos que Él ya nos salvó en la cruz. Sin que nosotros supiéramos, sin que nosotros tuviéramos idea, incluso siendo cristianos, muchas veces tardamos años en darnos cuenta cuál realmente es nuestra condición sin Dios. Y aún así, pese a nuestra ignorancia, Dios tomó cartas en el asunto, como un padre responsable. Mi hijo de 2 años vive su vida porque es un niño de 2 años. Y hay muchas cosas que no tiene idea, peligro y un montón de cosas, pero que él no sepa, eso no me excluye de mi responsabilidad de cuidar. Amén. Y así hasta que quizás tenga 30, 40 años, quizás también van, ¿cómo se llama?, a ver cosas que la experiencia todavía no le ha enseñado. Amén.
Entonces, ¿qué dice el versículo 18? El que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y aquí hay un detalle importante. ¿Cuál es la condenación? El no creer en el... Ya, pero ¿por qué? ¿Por qué no dice aquí de que la condenación son nuestros pecados? Si ciertamente son nuestros pecados la causa de que realmente nuestra condición sea irreversible. No es que Dios diga, ¿saben qué? Yo no los voy a dejar entrar porque su condición a mí no me gusta. Es porque la condición pecaminosa del ser humano no le permite estar en la presencia. Porque muchas veces se dice, es que Dios, ¿por qué pone tantas reglas? ¿Cierto? Sería más fácil que Dios dijera, ¿saben qué? Entren. Y punto. Y que nos tolerara como somos. Realmente no es que Dios ponga trabas, es que no podemos. Nuestra condición no nos permite. No nos permite estar en el reino, en la presencia de Dios. Y resulta que Dios nos creó para estar con Él. Pero el pecado lo corrompió todo. Y estar en su presencia significa ser fulminados por su santidad. Pero Él, como está comprometido con lo que creó en su propósito, tomó cartas en el asunto y Él mismo se sacrificó. Ni siquiera tomó uno de nosotros, porque no había nadie digno de pagar un sacrificio tan grande que pudiera limpiarnos de tal manera de borrar para siempre el pecado y poder realmente volver al propósito eterno que Dios tuvo con nosotros. Entonces vamos a ver qué dice el versículo 19. Y esta es la condenación. Aquí está. Porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque sus obras no sean redargüidas. Y en primera de Juan 2, Juan, que es el mismo escritor de dice de que Jesucristo es la propiciación de nuestros pecados como cristianos y también de los de todo el mundo. Entonces eso nos muestra de que lo que hizo Jesucristo en la cruz hace más de 2000 años atrás expió el pecado del mundo entero, sin excepción de nadie. Violadores, asesinos, todos. El pecado está expiado. Fue pagado, fue cargado en el cuerpo de Jesús. Jesús pagó el castigo. Recibió la ira de Dios. ¿Eh? ¿Cuál es la condenación? Que Dios, habiendo hecho eso, habiendo purificado nuestros pecados, habiendo hecho la expiación del mundo completo, el hombre lo rechaza. Estando la puerta abierta, el hombre no quiere entrar. Y eso es porque yo amo mis obras malas. Y Dios también sabe esa condición. Es como, por ejemplo, si, ¿cómo se llama? Mi hijo me dice, quiero salir papá, porque aquí hace mucho calor, estoy encerrado, estoy aburrido. Y yo le digo, ya, ahí está abierta la puerta. Sale. Y él se queda allá adentro. Y yo le digo, ¿y no quería salir? Fui por las llaves, abrí la puerta, esperé que hubiese sol afuera, etcétera, etcétera, con todo lo que te puse para que pudiera salir. Y ahora no quieres salir. Entonces yo le digo, bueno, si no estás afuera, ya no es mi culpa. Tú no quisiste entrar. Eso fue lo que hizo Jesús por nosotros, pero de una manera eterna, con trascendencia eterna. Jesús abrió la puerta a su reino. Abrió la puerta no al paraíso, sino a que podamos tener una relación íntima con Dios, a que podamos encontrar nuestro propósito, nuestro destino. Miren, hermanos, somos tan arrogantes muchas veces como seres humanos, que pensamos que los propósitos que nos trazamos en la vida son tan trascendentes, donde quiero trabajar, que quiero ser aquí, que quiero ser acá, no sé, un montón de cosas. Son tan trascendentes que van a tener trascendencia más allá de la muerte y resulta que todo eso se va a morir con nosotros. En cambio, Dios nos presenta un propósito de características eternas
características eternas y perpetuas, y pensamos que el nuestro es más importante, que es mejor. Dios nos hace un llamado, y hace un llamado a todos los hombres en todos los lugares de toda la humanidad, en todos los tiempos, a que nos volvamos de nuestra vana manera de vivir, nos arrepintamos y entremos al reino de Dios, al reino de la luz, porque el ser humano está en tinieblas. Por mucho que yo sea muy buen padre, que sea muy buena madre, que sea muy buen trabajador, que sea una persona buena que trata de hacer lo bueno, siempre estoy y mi camino es la condenación. No porque Dios me quiera condenar, sino porque así es la naturaleza del pecado. Es como si yo tengo un pie con, ¿cómo se llama? Gangrena, por ejemplo. Y me dice, no, salve el dedo. No puedo salvar el dedo porque ya tiene gangrena. O si usted echa una gotita de, ¿cómo se llama? Veneno, ¿cierto? ¿Cómo se llama? En un vaso de agua. Te dice, sácale ese pedazo donde cayó la gota primero y lo otro me lo tomo. No, ya está sucio. Eso es lo que hace el pecado con nuestra mente, nuestra alma y peor aún con nuestro espíritu. Cosa que nosotros no podemos controlar. Usted no tiene control sobre su espíritu. Y es el espíritu el que está contaminado. Es más, aún nosotros no tenemos idea de dónde está el espíritu. Está aquí, está en la cabeza, está en... Pero tenemos espíritu. Incluso, ¿cómo se llama? Hasta los brujos saben que el ser humano tiene espíritu. Entonces, ni siquiera tenemos dominio sobre nosotros mismos. Pero Jesucristo vino a romper esa maldición. Y la rompió. Y no la rompió solamente creyendo que está rota. Crean que son salvos. Crean que son buenos. Crean que están purificados. Él lo hizo de verdad. Algo que nadie más podría haber hecho. Porque era Dios encarnado quien estaba muriendo en esa cruz. Por eso que es el único que podía hacer ese sacrificio. Nadie más puede hacer ese sacrificio. Mis obras, mi moral, mi sabiduría, lo que yo crea saber de Dios, no me va a salvar. Porque yo no me voy a salvar porque sé que Dios existe. No me voy a salvar porque creo que Dios es bueno, aunque Dios es bueno. Porque no puedo salvarme por mí mismo. Y Dios sabe que no tenemos esa capacidad. Y al saber eso, Él nos salvó. Porque sabe que no podemos. Amén. Entonces ha muerto en la cruz de manera sustitutiva. Cuando usted reciba al Señor Jesucristo, como dice en Juan 1:12, y nace de nuevo, lo que hace Dios es adjudicarle judicialmente la muerte de Jesús. Es como si usted hubiese estado colgado en la cruz. Como si usted hubiese estado ahí colgado en la cruz y usted hubiese muerto por su pecado y usted hubiese recibido el castigo. Por lo tanto, queda pagada la deuda. Ese es el milagro, eso es lo que hace el Espíritu Santo. Y eso no es que yo crea que pasó. Eso es real y se llama nuevo nacimiento. Aquí dice los que son engendrados de Dios. Son los que son salvos. Ese es el milagro que ha hecho Dios por el hombre, por la humanidad. Cuando aquí dice el que cree es salvo, no es solamente una convicción como yo creo que soy, no sé, de la izquierda, de la derecha. Esa fe es una fe que mueve el poder dentro de mí, le da vida a mi espíritu. Y ese es un milagro que solamente lo puede hacer Dios. Amén. Entonces, tenemos que nacer de nuevo y vivir como gente que ha nacido de nuevo. Vamos a ver algunos ejemplos de los frutos del nuevo nacimiento. Lo encontramos en Juan. En Primera de Juan. Pero hay frutos del nuevo nacimiento. Frutos que se dan en nosotros.
Aquí está. Vamos a ver un fruto, que es 1 Juan 3:9. Dice, cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado, porque su simiente está en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Cuando usted nace de nuevo, dentro de usted nace una nueva criatura, una nueva conciencia que viene de parte de Dios, que se empieza a oponer a que usted haga las cosas que van en contra de Dios, incluso sin conocerlo. No es una moral humana, porque hay muchas cosas que coinciden. Por ejemplo, yo sé que es malo robar y matar, y eso coincide con lo que dice Dios, pero eso es una moral humana. Estamos hablando de algo sobrenatural dentro de mí que me lleva a no transgredir los mandamientos de Dios aún sin conocerlo. Y ese es el nuevo nacimiento, y ese es un regalo, porque eso es por gracia. Nadie puede hacer méritos para nacer de nuevo, porque eso lo hizo Jesús en la cruz. Amén. Entonces, hay una nueva conciencia dentro de mí que se opone a mi antigua manera de vivir, a seguir viviendo como era, con mis pensamientos, con mis actitudes, etcétera, etcétera. Hay otro que dice de que todo el que es nacido de Dios ama. El amor de Dios se empieza a manifestar en nosotros. Hay un amor sobrenatural, un amor ágape, que se empieza a manifestar en nosotros. Amén. También dice de que todo el que es nacido de Dios practica la justicia. Empieza a haber una conciencia dentro de usted diferente, que lo lleva a vivir una nueva vida. Y ese es el regalo que ha hecho Jesucristo por gracia. Miren, hermano, Dios no se vio obligado a salvarnos, porque Dios no tiene nadie encima de él, o alguien con la suficiente poder o autoridad que pueda arreglar a Dios y decirle: ¿por qué nos abandonaste? ¿Por qué no nos salvaste? No hay nadie que tenga el poder suficiente o la altura suficiente para ser un árbitro delante de Dios. Dios es el ser superior. Todo se desvanece delante de él si él lo quisiera. No hay nadie que pueda hacerle frente a Dios para poder exigirle algo, mucho menos el hombre, ni el diablo, ni nadie. Entonces, que en esa condición de Dios de superioridad nos haya querido salvar, se haya tomado el trabajo, el sacrificio de interferir en nuestra vida para salvarnos, significa que le plació, que lo ha hecho de agrado, que lo ha hecho de su propio corazón. No es lástima, porque muchas veces yo me veo conmovido por la lástima cuando veo una situación y me veo obligado por el sentimiento de lástima a actuar. Dios no es así, porque Dios no puede ser manipulado ni aún por la lástima. Dios vio nuestra condición y lo que lo impulsó fue su amor, pero no porque usted es pobrecito, sino porque Él quiso cargar nuestro sufrimiento. No simplemente porque usted ha sufrido, sino porque Dios ha querido hacerse responsable de sí mismo. No porque Él ha inspirado lástima, porque Dios no se mueve por lástima, se mueve por misericordia y gracia. Entonces, Dios está haciendo un llamado de gracia, un llamado de misericordia. El tema está: ¿vamos a recibir ese llamado? ¿Queremos ser salvos? ¿Queremos llegar al propósito al cual Dios nos llamó? Porque es un reto de valientes. ¿Quiero seguir en mis propósitos, en mi vida? ¿Qué trascendencia tiene mi vida? ¿Hasta dónde llegará mi legado que puedo dejar con mis hijos? Hasta la tercera, cuarta generación. Después, yo no tengo idea quién fue mi bisabuelo. He escuchado, pero no tengo idea. Y tampoco es algo que me importa. ¿Hasta dónde llega nuestro legado? Piensen ustedes, ¿saben quiénes son sus tatarabuelos? Ahí quedó su memoria.
Quizás sus padres tienen algo de memoria, quizás sus abuelos, pero ¿en cuántas generaciones se pierde nuestro legado? Jesús nos hace una invitación de trascendencias eternas, que tu vida tenga trascendencia eterna, porque esa trascendencia solo te la puede dar Jesús. Te ha abierto las puertas para heredar el reino de Dios. Jesús va a venir a establecer aquí su reino en la tierra y quiere darte parte de esa herencia. Vida eterna, vida perdurable, pero no vida para vivir en la condenación, sino vida para vivir en los brazos de Dios, en el reino de Dios. Miren, hermanos, Dios no borra el pasado, pero lo restaura. Porque el milagro que uno vive desde que empieza o desde que nace de nuevo es tan trascendente en nuestras vidas que restaura lo que pasó. Y creo que todos nosotros tenemos ese testimonio. Yo, hermano, viví un abuso sexual muy fuerte. Y resulta que el impacto del amor de Dios al encontrarme con Él fue tan grande, que todo lo que pasó atrás queda solamente como un recuerdo. Es tan grande, es como cuando usted estudia en la U o en el liceo, ¿cierto? Y está donde están todas las pruebas, ¿cierto? Tiene que trasnochar, que mi mamá me reta, que me dice que tengo que estudiar, que aquí, que allá, y paso penuria y tanto, que estoy que tiro las cosas, que quiero caer en depresión y todo lo demás, pero cuando recibo el título, eso queda con un peso de valió la pena. ¿Cuánto más un encuentro personal con el Dios vivo? Que Dios habite dentro de tu corazón. El Dios que creó los cielos y la tierra, que los sustenta, que sustenta todas las cosas del universo, superior a todas las cosas, la brujería, la hechicería, Satanás, el mismo Lucifer, como lo quieran pintar, es insignificante delante. Es un símbolo de arrogancia, de personas que creen que pueden hacerle frente a un Dios que sustenta y creó todas las cosas. Ese es el Dios que quiere hacer morada dentro de él. Jesús dijo: el que guardar mis mandamientos, vendré yo y mi Padre y haré morada en él. ¿Quieres transformarte en una morada del Dios vivo? ¿Quieres pasar de la muerte a la vida? Ya fue hecho hace 2000 años atrás. Y para toda la humanidad. Dice Dios: de tal manera amó Dios al mundo, no solamente a un grupo de los que están, ¿cierto?, en la iglesia cristiana, pentecostales, evangélicos, no. Dios amó al mundo, que dio su Hijo, lo dio por el mundo. Los que están en la droga, las prostitutas, todos, los que han fornicado, todos, víctimas de abuso, todos, murió Jesús por ellos en la cruz. Es el único que puede restaurar lo que pasó. Es en el único donde puedes encontrar realmente el valor a tu vida y puedes encontrar para qué fuiste hecho. Tus estructuras mentales, tus células, tus moléculas, todo lo que tienes fue hecho desde la creación para que estuvieses en la presencia de Dios. De otra manera, jamás vas a encontrar tu propósito. Jamás te vas a sentir lleno, porque fuiste creado para tener comunión con Dios. Y todo tu cuerpo, todas tus células gimen, porque no está Dios presente. Por eso que nos morimos y envejecemos. Porque sin Dios no podemos vivir. Ustedes saben de que nuestro cuerpo está hecho para vivir perpetuamente. Si tú miras cómo funcionan las células están hechas para reproducirse, para echar heridas. Pero algo pasó que se terminan desgastando. Pero si tú miras, la ingeniería de nuestro cuerpo está hecha para autosustentarse y vivir perpetuamente. ¿Por qué muere? Porque entró en pecado.
Dios ha venido a que puedas ser salvo y te ha prometido que una vez que venga, resucitarás y vivirás eternamente con Él. ¿Estamos dispuestos? ¿Queremos ser salvos? Esa es la pregunta. ¿Quieres ser salvo? Porque la puerta está abierta. ¿La quieres cruzar? Es que no soy digno, es que no me siento aquí, es que no me siento allá. Eso ya fue pagado en la cruz. Jamás vas a ser digno de la salvación. Jamás te vas a sentir digno, jamás te vas a sentir digno. ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres nacer de nuevo? ¿Quieres vivir una nueva vida? ¿Quieres encontrar tu propósito? Eso significa recibir a Jesús en el corazón. No es una frase, ni siquiera es una convicción humana. Es un hecho sobrenatural que hace el Espíritu Santo. Y eso es lo que he vivido yo. Por eso soy cristiano. Porque nací de nuevo. Hace más o menos 15 años atrás. Y por eso sirvo al Señor. Yo no soy, ¿cómo se llama? Evangélico, soy cristiano. Porque los evangélicos no murieron por mí. Murió Cristo. Él me dio la vida. ¿Quieres ser cristiano? Porque ser cristiano no es participar en una iglesia, es haber nacido de nuevo. Hay un montón de gente que participa en iglesias que no ha nacido de nuevo. Triste. ¿Quieres ser santo? ¿Quieres ser santo? ¿Quieres ser parte de la familia de Dios? Porque Dios tiene los brazos abiertos. Nada impide. Nada. Es que mi pecado, es que yo creo que no voy a poder, es que lo que pasa es que tus mandamientos son muy fuertes, ¿cómo voy a vivir en santidad? ¿Qué voy a tener que cambiar? Todo eso está parado. Nada impide. Dios ha hecho todo de tal manera que sea tu decisión. Es tu decisión. Porque Jesús ya decidió salvarte y decidió perdonarte. Y lo hizo en la cruz. Cuando decidió hacerse hombre, se despojó de su deidad. Desde ese momento ya se decidió a sacar todas las barreras que impedían. Así que no hay excusa. Solamente quiero ser salvo o no quiero ser salvo. Esa es la invitación que Dios nos hace, a dejar nuestra pasada manera de vivir y vivir la nueva vida que Dios nos quiere dar. ¿Están dispuestos? Amén. Yo voy a orar por ustedes y yo les voy a pedir que se pongan de pie los que están dispuestos a vivir esta nueva vida. Los que están dispuestos a ser salvos. Es su decisión. Amén. Y yo voy a orar por ustedes. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te bendigo. Te doy las gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. En el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora yo te pido, Espíritu Santo, que fluyas, que se manifieste, Señor, tu nueva naturaleza, que solamente tú puedes dar, que hagas una nueva vida en cada uno de nosotros. Yo les voy a pedir que puedan repetir después de mí. Dios Todopoderoso, reconozco que sin ti no soy salvo. Ni siquiera sé, ni tengo la capacidad de conocer cuál es mi real condición como ser humano. Pero he sabido que tú, Señor, has muerto por mí, me has salvado, has pasado por alto mi condición. Y tú, Jesucristo, eres el Salvador, el Redentor del mundo. Quiero conocerte. Quiero ser morada del Dios vivo. Yo me arrepiento de todos mis pecados, de todos los que me vas a mostrar. Te ruego, Señor, que me perdones en el nombre de Jesús. Yo recibo a Jesús en mi corazón
para salvación eterna de mi alma. Jesús, en tus manos encomiendo mi vida, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo en la salvación eterna. Gracias, Señor. Amén. Ahora yo voy a ir orando por ustedes. Amén. Amor, ¿usted puede orar por todos?